Bien, como les comentaba, el día de mañana les voy a compartir ya ahora sí su guía de estudios para educación media superior. En este caso todavía la estoy organizando para los temas que debe de incluir y que esté lo más completa posible, pero ya el día de mañana ya queda lista y ya se las mando para que ustedes la puedan descargar, revisar, imprimir, subrayar o lo que tengan que hacerle a la guía de estudio. Pero ahorita pues vamos a revisar qué es lo que incluye. Ahorita en este caso les voy a mostrar la que ya está completa de educación, bueno, casi completa la de educación básica, pero en este caso pues yo a ellos ya se las voy a proporcionar, solamente me falta meter lo de el plan de estudios 2022. En este caso, vamos a encontrar en la guía de estudio, pues la portada, la hoja en blanco que va atrás, la contraportada, de igual manera, pues la página de cómo se realizó, para qué es este material, la presentación. Y van a encontrar ustedes, en su caso, pues requisitos de participación, requisitos de contratación, los requisitos para tanto básica como para educación media, perdón, para media superior, los requisitos de contratación, de participación, el calendario ya actualizado, recuerden que hubieron modificaciones, entonces aquí ya tiene va a tener las nuevas fechas. En este caso, lo que son los elementos multifactoriales, las tablitas para que ustedes pues puedan revisarlo. Recuerden que pues eso viene dentro de los acuerdos y viene por los temas fundamentales de la apreciación de conocimientos y aptitudes de educación media superior. En este caso, pues vamos a revisar los de educación media, perdón, los de educación básica, que son algunos de los temas que ustedes también van a tener que revisar. La parte normativa se comparte con educación básica, o sea, va a ser lo mismo. Entonces, en este caso, pues tienen lo del desarrollo infantil y adolescente, las teorías educativas o teorías del desarrollo. Van a encontrar pues las principales teorías que revisamos. En este caso, la suya va también a incluir un apartado específico para la adolescencia. Tenemos teoría de Piaget, teoría de Vygotsky. Vamos a revisar el artículo tercero. Aquí viene pues ya prácticamente lo fundamental de lo que les van a hacer preguntas en su examen. El artículo tercero, la Ley General de Educación, que ya estuvimos revisando. La Ley General de Educación es la más extensa de esta guía. ¿Por qué? Porque hay que conocerlo un poco más a fondo, porque ahí es donde nosotros pues vamos a ser esos especialistas y tenemos que conocer tanto nuestros derechos, nuestras obligaciones y cómo funciona todo el sistema educativo nacional. Vamos a tener en este caso también lo que viene siendo de los... ¿dónde está? ¿Dónde está? Todavía no termina. Viene lo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vienen aquí pues explicado. De igual manera recuerden que los códigos QR los van a dirigir directamente al documento completo, al documento original. Vienen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las obligaciones y todo lo que les van a preguntar en su examen principalmente. Am, ¿Qué más me falta? Lo de la nueva escuela mexicana, los principios y orientaciones, ya aquí ustedes lo van a encontrar resumido. Igual vienen ahí organizadores gráficos para que ustedes los puedan revisar. Después, en este caso, ustedes no va a contener el suyo lo del Consejo Técnico Escolar, porque esto es para básica. Lo único que tienen que contemplar, pues que también van a existir reuniones de colegiado y también pues tienen que cumplir con ello, en asistir, en seguir los acuerdos. Prácticamente, pues es similar a lo que es en educación básica, las reuniones, de educación media superior, solamente que pues reciben otro nombre, resolución de conflictos en los centros escolares. Este pues es un tema que sí van a ustedes a revisar.
¿Qué más falta? Eh, Vive saludable, vive feliz. El acuerdo, que es el 300924, que es el día de hoy, pues vamos a estar revisando junto con la resolución de conflictos en los centros escolares, a ver si nos da tiempo para los dos y si no, pues para uno. En este caso vamos a estar también metiendo aquí lo que es el fentanilo te mata, aléjate de las drogas, la estrategia en el aula, prevención de adicciones, que son estos programas que se van a impartir tanto en educación básica como en educación media superior. Y por último, pues ya tendrían ustedes lo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero pues ese, les digo, ya mañana ustedes van a tener en su guía los temas que les corresponde. Pero el día de hoy, pues vamos a aprovechar que esta guía pues ya casi está terminada, le digo, excepto por ese tema que les va a faltar a los de educación básica, pero pues vamos a revisar este tema el día de hoy. En el caso de educación media superior, no son tantos los temas adicionales que hay que revisar. ¿Por qué? Porque hay que revisar nada más programas y leyes como el de Vive Saludable, Vive Feliz, que no es extenso, prevención de adicciones, resolución de conflictos, prevención del acoso escolar, que sería el otro, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que esos ya son temas más cortitos. Entonces, con ustedes, pues ya nada más faltarían prácticamente como dos sesiones más y ya terminaríamos de revisar toda esta bibliografía. Ya nada más vamos a estar dando repasos a los temas que hemos visto y empezar a practicar ahora sí con preguntas ya. Referente a los temas que hemos visto y ya simulando que fuera la apreciación de conocimientos y aptitudes. Este simulador en la siguiente sesión yo ya se los comparto, practicamos con él y ustedes para que fuera de la sesión pues también empiecen a utilizarlo y resolver ese examen. El examen va a tener 90 preguntas como si fuera el real. Va a tener 90 preguntas, son de opción múltiple, igual con los mismos tipos de reactivos y ustedes van a utilizarlo en Google Forms. Ahí ustedes cuando seleccionen al finalizar de todo el examen, de todo el cuestionario, les va a arrojar cuántas tuvieron bien, cuáles fueron las correctas, cuáles fueron las incorrectas y para que ustedes pues poco a poco sigan practicando con ese mismo simulador. En este caso va a ser uno solo, ¿por qué? Porque pues de esa manera ustedes cuando ya se den cuenta que dominan el tema, pues ya va a ser mucho más fácil de que puedan identificar sus fortalezas y debilidades y los temas que se les complique todavía, pues seguir practicando, pero de todas maneras más adelante habrá otro simulador igual en Google Forms, pero ya ese va a ser, no sé, unos 15 días acercándose al examen para que ustedes pues puedan practicar, pero pues ahorita van a tener la primera versión el el día jueves. Entonces el día jueves ya van a tener el simulador, mañana ya tienen su guía y para que pues ya empiecen a practicar. Entonces, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a revisar lo que es la resolución de conflictos en los centros escolares. En este programa nos van a hablar acerca de cuáles son las habilidades socioemocionales para evitar los conflictos, para tener o generar esa cultura de la paz y enseñarles a los alumnos cómo resolver problemas, cómo resolver problemas, pero por la vía pacífica, sin violencia. En este caso, nosotros vamos a tener un documento que se llama Resolución de Conflictos en los Centros Escolares. Este va a ser, digamos, un manual. En este manual, pues trae una introducción y en este caso les puse yo los puntos importantes ya resumidos de todo el documento. Entonces, en este caso, qué nos dice la introducción?
que el alumno pues va a aprender a convivir o que aprender a convivir es un pilar esencial de la educación y un reto para construir una escuela democrática, inclusiva, solidaria y pacífica. La convivencia escolar implica reconocer las violencias que puedan surgir dentro y fuera del centro educativo y para prevenirlas o atenderlas. La cultura de paz se basa en valores, en actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y promueven la resolución pacífica de conflictos. Los conflictos son parte natural de la interacción humana y de la diversidad de ideas, intereses y valores. Cuando no se resuelven adecuadamente, afectan las relaciones, el aprendizaje y el ambiente escolar. La educación para la paz permite transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje y desarrollo social. El personal docente debe de intervenir oportunamente y convertirse en guía para promover la convivencia pacífica. El alumnado debe de desarrollar habilidades socioemocionales y herramientas para resolver conflictos de manera respetuosa y democrática. Nosotros como docentes tenemos que saber cuál es el concepto de conflicto, cuál es la mejor forma de solucionarlo, cuáles herramientas, estrategias se van a utilizar y por lo tanto, pues nosotros empezar a fomentar en el alumno estas actitudes, estos valores, cubrir sus necesidades, cubrir sus intereses, el promover la paz y por lo tanto, pues nosotros dentro de las escuelas que favorezcamos pues a esta parte también de corresponsabilidad, porque todos estos valores pues vienen de casa, tienen que contribuir los padres de familia para fomentárselos, para criar a sus hijos, poner límites y que ellos también conozcan sus derechos, sus obligaciones, de la manera correcta en que tienen que expresar sus emociones, en que tienen que respetar las ideas de los demás, incluso si no están de acuerdo, y que para poder solucionar un problema, o para poder, pues cubrir la necesidad, pero que no solamente sea para, de manera egocéntrica, que no sea nada más para ti, que no sea nada más para el alumno, sino que en este caso el alumno identifique que todos pueden tener una emoción distinta a la que él tiene, que puede dar su opinión, pero otro también, y que no necesariamente tienen que estar de acuerdo. Y si en algún momento tienen esta diferencia de ideas, este conflicto, este problema, que puedan dialogar y puedan generar acuerdos y por lo tanto beneficiarse ambos, que sea un resultado favorable para ambos. Entonces vamos a ver cuál es la definición del conflicto. En este caso es una situación donde dos o más personas entran en desacuerdo por intereses, necesidades, valores o percepciones incompatibles. Involucra emociones y sentimientos que influyen en la forma de reaccionar. Puede fortalecer o deteriorar las relaciones dependiendo de cómo se resuelva. Es inherente a las relaciones humanas, tiene diferentes etapas y puede generar violencia si no se aborda adecuadamente. Puede resolverse mediante estrategias y herramientas. ¿Cómo vamos a saber si hay un conflicto? Existen intereses o necesidades contrapuestas. Hay tensión entre las partes, se percibe incomodidad o desagrado. Se presentan emociones como enojo, tristeza, frustración o vergüenza. El comportamiento de las personas genera malestar. ¿Cómo se reacciona ante el conflicto? Se guarda silencio, se espera que la otra persona reconozca el problema, responda, responder con agresión, ignorar la situación, actuar de forma defensiva, buscar imponer la propia postura, utilizar burlas o sarcasmos, gritar o insultar, expresar el desacuerdo de forma clara y respetuosa.
En este caso, nos están mencionando cuáles son la manera en que nosotros podemos reaccionar, mas no significa que estas sean las adecuadas. De estas que están aquí enlistadas, nosotros, si nos damos cuenta, hay unas que son adecuadas para no generar violencia, para no generar conflicto. Estas reacciones las van a tener nuestros alumnos. Por eso es importante que nosotros, dentro del salón de clases, identifiquemos en el momento que está habiendo un conflicto, porque puede ser una persona que está siendo violentada, que le están haciendo bullying, que, digamos, está desfavorecida porque incluso le están quitando esa voz y voto. Y nosotros pues tenemos que ayudar a que ellos se puedan expresar, que ellos puedan participar, que ellos puedan, pues utilizar todas estas habilidades socioemocionales para una buena convivencia. En este caso, nosotros de las que podemos decir que a lo mejor son buenas, pudiéramos decir que es la de guardar silencio, en que esperemos a que la otra persona reconozca el problema, responder sin agresión, ignorar la situación. eh, Tenemos que expresar el desacuerdo de forma clara y respetuosa. Esas serían las más adecuadas, pero recuerden que también todos los opuestos en exageración pues es algo malo, porque si una persona siempre está guardando silencio, todo eso, pues dicen todos ese coraje, todo ese odio, todo ese sentimiento, pues lo van acumulando y obviamente no es bueno para su salud mental, no es bueno para su cuerpo, no es bueno para sus emociones y menos para este desarrollo que tienen que tener también de acuerdo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera de atender, de solucionar ese problema o de canalizar a donde tenga que ser canalizado y ser atendido. En este caso, nosotros vamos a tener diferentes estilos de afrontar el conflicto. Uno va a ser el de competición, donde nosotros vamos a identificar que alguien gana y alguien pierde. Y en este caso se imponen intereses propios sin considerar la relación. El acomodación. Si yo pierdo, tú ganas. Y se cede para evitar el conflicto afectando necesidades propias. La evasión. Pierdo, pierdes. Se evita el conflicto sin resolverlo. La cooperación y la negociación, que ese sería el que nosotros debemos de fomentar, donde gano, ganas. Se buscan soluciones que beneficien a todas las partes. Entonces, nosotros tenemos que fomentar esta parte de cooperación y negociación. Nuestros alumnos tienen que desarrollar esta habilidad, porque de nada sirve evadir los problemas, porque poco a poco puede ir aumentando la violencia o siempre pues me van a afectar a mis necesidades. Y de igual manera, pues no se trata de competir quién gana o quién pierde y no siempre también ceder para meterte, para evitarte problemas, sino que siempre se debe de buscar la resolución de ese problema y el llegar a acuerdos y que ambas partes ganen. El conflicto en la escuela es común en la convivencia diaria entre estudiantes, docentes y comunidad escolar. Puede manifestarse de forma agresiva si no se interviene y puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Permite desarrollar habilidades socioemocionales, valores y respeto a los derechos humanos. El conflicto, dependiendo del punto de vista que se observe, nosotros pues podemos sacar provecho de ello. Pero dentro de nuestras funciones como docentes siempre tenemos que tener cero tolerancia a la violencia. Siempre tenemos que evitar estos conflictos, que nuestros alumnos se lesionen, que nuestros alumnos se agredan físicamente, emocionalmente, verbalmente o de la forma en que sea, o que se excluyan
por esas malas relaciones. Nosotros tenemos también que poner el ejemplo de esas habilidades socioemocionales. Tenemos que ser un claro ejemplo para ellos y un ejemplo bueno, porque, como sabemos, dentro de las escuelas van a existir, como decimos, diferentes puntos de vista. No todos van a estar de acuerdo con tu ideal, no todos van a estar o van a creer que tú eres buen maestro o mal o buen maestro o buena maestra, y cada uno pues tiene un criterio de acuerdo a si te ha tratado, a si no te ha tratado, a si son de la misma asignatura, si ya por ahí hay, dicen, problemas ya externos a la escuela que no tengan que ver con esa parte profesional, pues también van a existir estos choques entre los docentes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que cuando fomentemos los valores, pues que realmente los apliquemos, que también las estrategias que nosotros decimos que son las adecuadas cuando tengamos un problema, pues le mostremos al alumno que de esa manera es la correcta, porque si les decía yo, en algún momento nosotros estamos diciéndoles a nuestros alumnos que hagan ejercicio, que coman saludable, que lleguen temprano a clases, que no falten, que tengan responsabilidad, que tengan disciplina, y nosotros somos los primeros que no estamos haciendo, que nos ven haciendo todo lo contrario, pues nos va a decir el alumno, ¿con qué cara me viene a decir el maestro tal cosa? O ni él hace caso, como porque yo voy a hacer caso a eso. Entonces, pues nosotros es lo parte de lo que podemos hacer con ese conflicto cuando se llegue a generar. Pero en este caso, pues obviamente para ser un buen docente tenemos que prevenir. Recuerden que el que existan los programas, el que existan los protocolos, siempre van a buscar prevenir. Obviamente, si ya se genera un conflicto, pues hay que atender, hay que solucionar, hay que dar una alternativa o varias alternativas de solución, canalizar, dar un seguimiento y que el alumno regrese lo más pronto o recupere esos derechos, que regrese a la escuela, que continúe con sus estudios, que se solucione el problema, y en caso grave, en caso extremo o en caso que lo amerite, pues que reciba la persona que lo está violentando pues una sanción, y la sanción del tipo que determine pues la autoridad correspondiente. En este caso, ¿qué hacer en la escuela ante un conflicto? Se tiene que reconocer el conflicto, es decir, no tenemos que hacernos los ciegos, tanto por parte de quienes lo están causando. Ellos tienen que decir, existe un problema, tienen que pues hacerse conscientes de que algo los está afectando, y nosotros como docentes tenemos que reconocer que existe el conflicto, porque si nosotros dejamos pasar una situación donde el alumno se está peleando con otro, pues nosotros estamos haciendo omisión de nuestras funciones, y por lo tanto, como digo, en algún momento ese problema va a irse empeorando. Va a llegar un momento en que llega la agresión física, y por lo tanto nosotros no cumplimos con el objetivo de prevenir. En este caso es reconocer que existe ese conflicto. Vamos a identificar los intereses y emociones, favorecer el diálogo, proponer soluciones, evaluar alternativas, establecer acuerdos y dar seguimiento a los compromisos. Todo esto tiene que hacerlo tanto el docente como el alumno o las personas implicadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que desarrollen estas habilidades para poder identificar que existe esto. Si el alumno no tiene una autoconcepción, no tiene autoestima, no tiene conocimiento de sus derechos, no se, en este caso, no sabe identificar sus emociones, no sabe expresarlas, no sabe identificar qué le hace bien, qué le afecta, qué no le afecta, o qué buenas o malas decisiones está tomando, pues el alumno no va a poder reconocer el conflicto, tampoco identificar sus intereses y emociones. Se tiene que favorecer el diálogo, es decir, tomando un momento para poder dialogar o tomar el testimonio de ambas partes,
y en este caso que exista también un mediador para poder solucionar ese problema. Mandar a o llamar a la persona que están siendo afectados, tomar su testimonio y después pues intentar llegar a una solución para que se resuelva de manera pacífica. En este caso, ellos pueden proponer las soluciones o tú como docentes puedes guiarlos para que encuentren esas soluciones o ayudarlos a que dialoguen o tú buscar también alternativas y que ellos evalúen esas alternativas y que puedan establecer esos acuerdos y por lo tanto terminar con el problema, generar esta cultura de la paz y el haber pues quedado satisfechos ambas partes, que ganaron ambas partes y por lo tanto dar seguimiento a los compromisos, porque a lo mejor por el momento, como tú estuviste interviniendo, a lo mejor el alumno dice, bueno, para que el maestro ya no diga que nos estamos peleando, pues ajá, sí, sí vamos a hacer eso que la maestra sugirió, lo que tú dijiste. Pero el día de mañana a lo mejor otra vez ya hay ese conflicto o realmente aprendieron de ese problema, de ese conflicto y ahora ya tiene esa habilidad, ya tiene esa madurez, ya va adquiriendo pues esta autoexpresión, autocontrol y también pues estas habilidades de la cultura de la paz. Nosotros vamos a tener que ayudarles a esa regulación emocional, que ellos tengan la capacidad de controlar la intensidad y la duración de las emociones, que permita responder sin impulsividad, que favorezca a la tolerancia, a la frustración y que ayude a evitar daños físicos o emocionales. Dentro de las estrategias de regulación emocional, existen el tomar distancia, es decir, un tiempo fuera, un espacio, tus 5 minutos para poder pensar, reflexionar, inhalar, exhalar y después, pues ya pensar, como dicen, con la cabeza fría. Distracción conductual, cambiar de una actividad, o sea, tratar de enfocarte a otra cosa. Si ahorita estás enojado, algo que te relaje, que te busque, te lleve otra vez a tu estado de paz, de equilibrio y después, otra vez, ya cuando se pueda, de manera ya más centrada, ya sin esa emoción en potencia, ya cuando llegues a un estado de más calma, cuando ya pienses con claridad, pues incluso volver a regresar a poder dialogar. La reestructuración cognitiva, donde se cambia la forma de pensar. A lo mejor aquí tú reflexionas de manera interna que hiciste bien, si estás bien tú, si estás mal lo que hiciste, e incluso reconocer que te equivocaste. Asumir responsabilidad. Nosotros tenemos que ayudar al alumno a que él pueda hacerse responsable de sus decisiones y de sus acciones. Hay cosas que él va a hacer mal, pero no las va a querer reconocer por el hecho de querer ganar, de tener la razón. Y en este caso también es asumir responsabilidad porque es mejor llevarte bien con un compañero, solucionar ese problema y pues también estar en paz de que no tienes ningún conflicto. Expresar emociones en espacios seguros. Nosotros tenemos que estar abriendo esos espacios para el diálogo, para el intercambio de emociones, de ideas y que ellos puedan expresar, porque muchas veces si ellos no tienen el espacio para hacerlo, ya sea en su hogar, ya sea en la escuela, ya sea en su espacio de amigos, en su espacio social con otras personas, él, si todo el tiempo, como digo, no tiene este momento para poder expresarlo o este espacio, pues todas esas emociones se las va guardando y en algún momento, como dicen, llega la gotita que va a derramar el vaso y eso va a desencadenar pues muchos más problemas y problemas que pues le van a afectar a él mismo. Fortalecimiento del valor de la solidaridad. Implica apoyar a otros y compartir sus circunstancias. Se relaciona con la identidad colectiva,
promueve la responsabilidad grupal, favorece la convivencia pacífica, impulsa la ayuda mutua y el trabajo colaborativo. En este caso, recordarles que pues él es una persona social que va a estar trabajando dentro de la escuela con esa persona, con ese grupo, y que tiene que buscar llevarse bien, que todo el tiempo tienen que trabajar de manera colaborativa, tienen que ayudarse uno al otro, por lo menos llevarse bien para que no existan conflictos y que puedan estar estudiando sin mayor problema. Pero también ellos que tengan esta parte empática, que puedan ayudar a quienes lo necesiten también y que puedan incluso pues en esta parte de la escuela, que es el centro donde se comparten o se vinculan diferentes conocimientos que ellos puedan aprender de sus demás compañeros a través de sus experiencias, a través de que se pregunten uno con otro acerca de un tema de interés, el que puedan ellos expresar también sus emociones y eso va a hacer que sea un alumno que se sienta con esa identidad o con esa pertenencia a su grupo, ya sea un grupo de amigos, ya sea su grupo al cual pertenece para recibir su derecho a la educación o pues con aquellos que decida tener estas relaciones, pero lo ideal es que lo haga con todas las personas que convive. ¿Cómo promover la solidaridad en el grupo? Se va a compartir material, se van a compartir materiales y recursos, se va a participar en actividades colectivas, fomentar la empatía, trabajo en equipo, realizar proyectos educativos, juegos cooperativos, deportes en equipo, aprendizajes entre pares, actividades escolares y familiares colaborativas. Recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con diferentes metodologías, estrategias, dinámicas, así como también en la parte de cultura, de deporte, de estos conocimientos de artes, de tecnología, pues ellos también van a poder tener esta solidaridad en el grupo, trabajar, fomentar valores, relacionarse y por lo tanto, pues convivir sanamente. Nosotros tenemos que desarrollar esas actividades dentro de nuestra planeación. ¿Para qué? Porque recuerden que este programa o esta planeación no solamente tiene que contemplar el programa sintético o programa analítico que tú vas a generar, sino tienes tú que buscar ese desarrollo integral y el cumplir con programas y con protocolos, así como también guiarte por la parte normativa de la Constitución Política, de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es decir, siempre vas a estar trabajando con todo en conjunto y todo eso siempre lo tienes que estar contemplando. ¿Para qué? Para que puedas cumplir con todas estas leyes, todas estas normativas, todos estos planes y programas de estudio, pero sobre todo desarrollando esa formación integral. Ahora, nosotros también vamos a trabajar con los tipos de evaluación que son por agente. En este caso, la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación también les permiten desarrollar estas habilidades. ¿Por qué? Porque así ellos están expresando lo que piensan del otro. Les están dando una calificación por su esfuerzo. Están retroalimentando. Tú también como docente estás retroalimentando, estás generando ese espacio para que el alumno participe, comparta su punto de vista, sus emociones, si está en acuerdo o en desacuerdo. Y estas técnicas de evaluación te permiten también, pues, cumplir con esta parte
de la resolución de conflictos en los centros escolares, porque dentro de estas actividades o de este proceso de enseñanza y aprendizaje, tú estás haciendo esas actividades, aunque sean mínimas en algunos momentos, pero también estás fomentando esos valores, estás fomentando la participación, la expresión de emociones, el que participen y todo, pues lo que se menciona en este programa de resolución de conflictos escolares. El papel del diálogo en la resolución de conflictos. Nosotros vamos a ver que pues para poder solucionar un conflicto tenemos que expresar ideas, emociones y necesidades. El alumno tiene que saber cómo expresar tiene que saber cómo expresar esas ideas, esas emociones y sus necesidades, pero de manera adecuada, no gritando, no en un momento de ira, pues hacerlo arrebatadamente, que se tranquilice, que dialogue, que lo haga con una voz pues clara, pero no tan fuerte, sino su voz normal, y que él pueda comunicarse con otro, que tenga ese diálogo asertivo, sin interrumpir o sin que lo interrumpan también. Tiene que ser mutuo. Se va a favorecer la comunicación clara y respetuosa. Siempre se debe de velar por los derechos humanos, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también porque ellos sean empáticos, sean respetuosos y puedan dar pues su punto de vista o puedan comunicar su idea. Es clave para encontrar soluciones. En esta parte del uso del lenguaje, a través de el comunicarse, el habla, pues ellos van a decir, ah, pues tienes razón en lo que tú me dijiste, pero yo también tengo razón, pero me equivoqué en esto, lo reconozco, y el otro también reconocerlo. Y de esa manera decir, mira, yo te sugiero estas alternativas, a ver, tú dime cómo lo podemos solucionar. No, pues yo sugiero estas. ¿Y qué te parece si entre los dos construimos un acuerdo? Mira, estos puntos que tú dices me parecen, de los tuyos estos me parecen, ¿qué tal si le hacemos así? Y de esa manera, ok, estoy de acuerdo, le hacemos las paces y continuamos pues con nuestra vida, continuamos con nuestra vida cotidiana y solucionamos ese problema por el momento, que ojalá y se solucionara definitivamente, pero de por sí sabemos que nosotros al tener estas emociones cambiantes día con día, dependiendo la situación contextual, la situación del ambiente, pues podemos cambiar de idea, podemos cambiar de emoción, podemos tener otro humor ese día y pues puede que exista más adelante un otro conflicto, puede ser el mismo, puede ser otro diferente, pero siempre por esta parte de natural del ser humano, pues nosotros vamos a tener siempre pues estos conflictos. Pero ya cuando somos adultos, se supone que ya no tendríamos que tener pues esta parte más impulsiva. Y por lo tanto, en ellos que se encuentran dentro del desarrollo de la adolescencia, que es principalmente donde toman más malas decisiones y dejan de tener el apoyo y la guía de sus padres, porque consideran que ya son personas que se pueden autocontrolar, que se pueden poner límites, que ya los crecieron, ya les dieron valores, ya les dieron, dicen consejos, que ellos ya lo van a poder hacer de manera autónoma. Y no es así. Todavía tienen que recibir el apoyo, la guía, porque se pueden meter en problemas. En este caso, de la escucha activa y la actitud empática. Vamos a lograr que el alumno escuche, pero de manera activa y empática, es decir, de manera asertiva. En este caso, tiene que escuchar, que implica comprender, analizar y atender el mensaje del otro. Genera confianza y mejora las relaciones. Requiere atención, respeto y disposición. De las estrategias de escucha activa, se debe de mantener la serenidad, el contacto visual,
evitar interrupciones, enfocar la atención a lo que están diciendo, no juzgar, parafrasear, clarificar y resumir. Esto es parte de esa escucha activa, de esa escucha asertiva. La actitud tiene que ser empática, es decir, ponerse en el lugar del otro, comprender emociones y pensamientos, evitar juicios, ser flexible y favorecer relaciones equitativas. ¿Cuáles van a ser las técnicas para la resolución pacífica de conflictos? En este caso vamos a tener a la negociación, que es el proceso para lograr acuerdos entre partes. Busca beneficios mutuos y requiere comunicación, respeto y disposición. Las características de la negociación es que va a ser cooperativa, evita el modelo ganar-perder y se basa en intereses comunes. Los beneficios de la negociación es que va a mejorar relaciones, fortalece la comunicación, permite expresar emociones, promueve valores y desarrolla el pensamiento creativo, es decir, va a buscar diferentes alternativas. Él tiene que ser en esta parte creativo para que ambos puedan tener ese, esa parte de ganar-ganar. Después el otro que existe pues es el de mediación donde va a existir un tercero que va a ser esa parte neutral que ayuda a resolver el conflicto y se utiliza cuando las partes no logran resolverlo por sí mismas. Aquí, en esta parte de mediación, el maestro tiene que ser ese mediador, tiene que ayudar al alumno a poder resolver ese conflicto. Si se pudiera el alumno ayudarle a que siempre lo haga a través de esta negociación, eso significaría que esa persona tiene mayores habilidades socioemocionales, que puede tener esta parte más creativa, que puede tener más valores, pero si en algún momento es un problema más complicado, más fuerte, o simplemente no quieren llegar a un acuerdo porque alguien quiere ganar sí o sí, pues nosotros vamos a tener que ser esos mediadores. En este caso es el proceso, como les decía, en el que un tercero va a interferir. ¿Y cuál va a ser el rol del mediador? Tiene que ser imparcial, facilitar el diálogo, escuchar y sintetizar y no imponer decisiones. En este caso, el mediador va a buscar que ellos hagan una negociación, pero aquí pues ellos reciben esa ayuda adicional para mantener la comunicación, mantener ese diálogo activo, asertivo. Las características de la mediación es que tiene que ser voluntaria, participativa y confidencial. Nosotros con nuestros alumnos obviamente nunca los vamos a exponer, siempre vamos a buscar su privacidad, su identidad, no violentarlos, proteger sus derechos y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar que también dentro de esta mediación pues se cumpla con toda esa normativa y solucionar el problema para que después no se vuelva a reproducir. Eso sería lo adecuado, que no se vuelva a reproducir esa misma situación. Las fases de la mediación, ¿cuáles van a ser? Va a existir un inicio donde se va a establecer la comunicación, el análisis del conflicto, que sería, digamos, la parte media, la parte del desarrollo, y por último vamos a tener la generación de acuerdos, que estos acuerdos se tienen que pues hacer cumplir o ellos los van a cumplir y vamos a tener pues este seguimiento. Las ventajas de la mediación es que mejora el clima escolar, promueve valores, desarrolla habilidades comunicativas, favorece la autorregulación y reduce la violencia. Las consideraciones finales que trae este documento es que el docente debe de conocer a su grupo. Por eso es que nosotros tenemos que realizar una evaluación diagnóstica. ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Con quiénes estamos trabajando?
cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas, es decir, conocer el FODA. También tenemos que ver cuáles están siendo sus avances académicos, su conducta, cómo se están desarrollando en esta parte de formación socioemocional, esta formación integral también, y nosotros hacer las adecuaciones correspondientes dentro de nuestra planeación y dentro de lo que estemos haciendo frente a grupo. Tenemos que adaptar estrategias según el contexto. De igual manera, tenemos que hacer esta contextualización. Siempre todos los programas, todos los protocolos, todos los planes y programas de estudio se contextualizan, todas, hasta incluso las leyes, la parte normativa, siempre se contextualiza. Y en este caso, pues nosotros revisábamos dentro de esa planeación, pues tenemos un apartado de contextualización, tenemos que conocer el contexto interno de la escuela y el contexto externo de la escuela, tanto de nuestros alumnos como de la institución, como de los docentes, como todo lo que lo integra. Y fuera de ello, de igual manera, con lo que se puede favorecer, quienes intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en esta corresponsabilidad, en los servicios y espacios públicos que puede utilizar el alumno para adquirir conocimientos y el maestro pues para generar proyectos escolares comunitarios. ¿Qué iba yo? Promover el diálogo sin imponer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que el alumno desarrolle esas habilidades para que el alumno por sí mismo pueda llegar a ese diálogo, pueda llegar a esta parte de la negociación. Pero si no, pues nosotros llegar a ser esas mediadores. Em, Analizar personas, proceso y el problema del conflicto. Aquí ellos tienen que analizar quiénes están teniendo el problema, quiénes son las personas involucradas, cuál va a ser el proceso para poder solucionarlo y por lo tanto identificar el problema y generar soluciones. Pero el docente pues obviamente tiene que identificar quiénes son las personas involucradas, cuál va a ser el proceso, el protocolo, el programa, los valores, las actitudes que va a buscar fomentar o enseñar a sus alumnos y por lo tanto poder resolver ese conflicto y ver cuál es la raíz de ese problema del conflicto, porque muchas veces va a ser una cuestión de actitud, va a ser cuestión de valores, va a ser de no establecer límites los papás o porque en este caso el alumno está pidiendo, como dicen, con estas acciones a lo mejor la atención, busca que le ayuden, busca que se acerque, pero no lo hace de manera adecuada el pedir ayuda, a lo mejor él tiene un problema, pero en esta parte pues también no quiere expresar sus emociones, entonces nosotros tenemos que ser quienes identifiquemos qué está pasando con el alumno. Se trata de algo emocional, se trata porque ese día se sentía mal del estómago, o ese día lo hicieron enojar, si se comporta así todos los días, o de dónde está surgiendo verdaderamente ese problema, ese conflicto. Y se van a fomentar soluciones construidas por las partes. Y en esta parte también, pues nosotros tenemos que buscar, si fuera necesario, la ayuda, ya sea de las procuradurías para garantizar esos derechos, el denunciar una situación de abuso, de acoso, de violencia física, emocional, de quien sea, de comunicarse con el DIF, mandar a traer a los padres de familia, solicitar decirle a los padres, sugerirles que lleven a su hijo para que reciba atención médica o que reciba atención psicológica o que sus papás le den más atención o que lo aconsejen o que le establezcan límites, pero todo eso nosotros tenemos que notarlo. ¿Qué puede hacer la familia? Tiene que fomentar el autoestima, que el alumno conozca su cuerpo, quién es, que no se deje llevar por lo que dicen los demás, que el alumno valore su cuerpo, que valore su persona, que valore su personalidad,
que valore todo lo que es y gracias a que ha logrado ser lo que es. Promover el diálogo, que él pueda comunicarse, tener esta escucha activa, comunicación asertiva, que debe de practicar la empatía junto con todos los demás valores, evitar la competitividad, es decir, que no siempre busque ganar, ni que siempre considere que pierde, sino que lo que beneficie a todas las personas con las que se relaciona. Desarrollar ese pensamiento crítico y también esa parte de autonomía poco a poco, porque también en algún momento pues ya va a ser adulto o va a ser un adolescente y tiene pues que tener esas habilidades para toda su vida. Y para la conclusión que trae este documento, nos dicen que el conflicto debe de verse como una oportunidad educativa, la resolución pacífica debe ser parte de la cultura escolar, es decir, debemos de tener cero tolerancia a la violencia, se requiere trabajo constante y colaborativo, se deben promover valores como el respeto, la justicia, la igualdad y solidaridad. La escuela debe de ser un espacio de paz, confianza y convivencia. Nosotros como docentes, como ya revisábamos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos esa guarda y custodia porque estamos ofreciendo un servicio público que es la educación y nosotros al tener bajo la guardia y custodia a los alumnos que son menores de edad, tenemos que garantizar pues todos los derechos con los que cuentan los niños. Y en este caso, pues todos vamos a participar en ello, tanto los docentes, los padres de familia, em, en este caso llegando a establecer acuerdos también dentro de las reuniones. Recuerden que estos acuerdos dentro de esas reuniones, nosotros vamos a ver cuáles son las necesidades, intereses, estrategias, problemas, soluciones, de qué manera se va a trabajar a lo largo del ciclo escolar, del semestre, de los parciales y atendiendo a estos alumnos que tengan esos problemas, que los vayamos identificando, porque a lo mejor ese alumno tiene ese mismo comportamiento en diferentes asignaturas, con diferentes maestros, o a lo mejor solamente fue momentáneo en nuestro salón, pero que los demás maestros pues estén prestando atención de que no vaya a haber pues algo más grave más adelante. Por eso es importante la comunicación también entre docentes de qué es lo que están haciendo en su clase y que presten atención también los otros. Es por eso si ustedes en algún momento algún maestro les dice o maestra, oiga, tal alumno tiene este problema familiar, tiene este comportamiento el día de hoy, tenga cuidado de que no se vaya a salir del salón, no tengan cuidado porque les falta mucho respeto a su compañero, a sus compañeras, o viceversa, las compañeras, violentan a sus compañeros, de quien sea, pues esos son las personas a las que debemos de prestar más atención, pero siempre, pues dejando en claro que todo se tiene que hacer con equidad, con igualdad, con inclusión y que debemos de estar pendientes de todas y todos nuestros alumnos, porque somos responsables, por lo menos dentro de nuestras, pues principalmente dentro de nuestro horario de clase, de frente a grupo, son donde nosotros somos los responsables de su integridad, de su salud, de su educación y de los demás derechos. Y también recuerden que cualquier persona que sea testigo de que se está violentando un derecho, que se está generando violencia, que hay un problema, pues tú tienes que intervenir si estás viéndolo. En esta parte te lo exige esa Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. No es como que tú veas que a un niño lo están golpeando y tú porque digas, no, pues no es mi horario de clase, vámonos. Si en algún momento hay testigos,
a ti te dicen o te preguntan, oiga, profe, ¿por qué en su momento, si se dio cuenta que el alumno estaba siendo violentado, que estaba teniendo un problema, que se agarró a trancazos allá afuera de la escuela, en la calle, y usted estaba ahí, hasta estaba grabando o estaba viendo, ¿por qué no lo separó? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no comunicó? ¿Por qué no hizo algo? Entonces, esto nos hace responsables o corresponsables, más bien, corresponsables por esas razones, pero es importante que ustedes pues lo estén reportando, atendiendo, fomentando, previniendo, que eso es lo principal, prevenir. Entonces, de este tema, ¿tienen alguna duda antes de comenzar con el siguiente de resolución de conflictos escolares? En este caso, se refiere más a fomentar esas habilidades de autorregulación, comunicación, de autocontrol, de expresión de emociones, de la comunicación asertiva, de valores, de resolución de conflictos por la parte eh, ahí se me fue la palabra, de la negociación o de la mediación. ¿Ustedes tienen alguna duda respecto a este tema o podemos continuar con el que sigue? Ok, bien. Pues este es un documento que se encuentra dentro de su bibliografía. No es tan extenso. Si se dan cuenta, es sencillo de, bueno, yo creo que es sencillo de comprender. Pero ya al momento de aplicarlo, a lo mejor pues tienen ustedes que tener esa parte más de observación, de atención, de llevar un registro si fuera necesario. También ustedes van a tener que llevar ya sea un diario docente, tener su bitácora, hacer los reportes a orientación o a prefectura o, o hacer esta parte de canalización con los padres de familia, el que pueda atenderse esas situaciones de conflicto, pero en medida de lo posible siempre estar fomentando todo el tiempo los valores, todo el tiempo generando estas estrategias, dinámicas, metodologías, trabajo en equipo, dejando tareas, trabajos para poder hacer el fomento pues de esta actitud. Ahora, dentro del otro documento o dentro del otro acuerdo o programa, vamos a tener el de Vive Saludable, Vive Feliz. El de Vive Saludable, Vive Feliz, el 30 de septiembre del 2024 pues empezó a hablar acerca de este nuevo programa y en marzo del 2025 fue cuando entró en vigor, si no mal recuerdo, como por el 24 de marzo del 2025 o por el 16, ya no me acuerdo exactamente qué fecha, pero fue en el 2025, dentro de los primeros meses del 2025 del año pasado, y este programa nos habla acerca pues de esa vida saludable y de no consumir alimentos chatarra, el hacer ejercicio, el de tener hábitos saludables y también pues esta parte de no tener adicciones, pero va más enfocada pues hacia esta parte de los hábitos saludables. Nosotros vamos a tener un acuerdo que es el 300924 que se encuentra dentro del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que nos dice este acuerdo? Este acuerdo se llama Lineamientos Generales para la Preparación, Distribución y Expendio de Alimentos y Bebidas y Fomento de Estilos de Vida Saludables en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Todo este documento pues recibe este nombre, pero ¿cómo lo vamos a poder resumir? Pues en el programa Vive Saludable, Vive Feliz. Digamos que este es su nombre, este, pues comercial. Fundamento constitucional y legal. El Estado
Promoverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La educación debe de contribuir al desarrollo integral del educando. La Secretaría de Educación Pública establecerá lineamientos sobre alimentos en escuelas. Se prohíbe la venta de productos con bajo valor nutricional en escuelas y se promueve la activación física y los hábitos saludables. En este caso, nosotros vamos a recordar que pues existe todo este fundamento legal. Nuevamente aquí nos están hablando del artículo tercero, de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del derecho a la salud principalmente. Entonces, tenemos que considerar nuevamente pues toda esta normativa que ya la revisamos. Los propósitos de los lineamientos es que va a establecer las disposiciones para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en las escuelas. Se van a definir criterios nutrimentales obligatorios. Se va a fomentar estilos de vida saludables en alimentación. Se van a prevenir enfermedades relacionadas con la mala alimentación y garantizar el derecho a la salud y alimentación adecuada. El ámbito de la aplicación es que todas las escuelas del sistema educativo, en este caso va a ser para todas las escuelas del sistema educativo nacional, tanto las escuelas públicas como las escuelas particulares. La educación básica, media superior, superior y formación para el trabajo. Es decir, es para que lo cumplan todas y todos y desde educación inicial hasta educación superior. Los espacios donde se preparan, distribuyan o vendan alimentos. Cooperativas escolares, comedores, máquinas expendedoras y equivalentes. Las autoridades educativas, escolares, sanitarias y comunicación y comunidad educativa. Estos que se mencionan aquí, nosotros son los conceptos que tenemos que pues, principalmente conocer o a lo que se va a enfocar. Los principios rectores son la sostenibilidad, la progresividad, la ausencia de conflictos de interés, el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el respeto cultural, social, étnico y biológico, la enseñanza alimentaria, la participación de la comunidad educativa, la promoción de productos locales, consideración de determinantes sociales de la salud, equidad e inclusión y el enfoque integral. Las definiciones relevantes que nosotros tenemos que conocer o manejar es la alimentación adecuada, que se refiere al consumo de alimentos nutritivos suficientes y de calidad. El alimento, sustancias que aportan nutrientes en la bebida, líquido que aporta elementos al organismo, eh, el agua potable apta para consumo humano, los alimentos procesados que contienen azúcares, grasa, sal o aditivos, los alimentos no permitidos, aquellos con bajo valor nutricional o riesgo para la salud, estilo de vida saludables, a las prácticas de alimentación, higiene, actividad física y bienestar, la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos y familias, el establecimiento de consumo escolar, espacios donde se preparan o venden alimentos y proveedor, que es la persona o institución que suministra los alimentos. Recuerden que todos estos programas van a tener aplicación dentro de las escuelas y si se puede seguir fomentándolo, pues fuera de ellas, con estas habilidades, hábitos saludables y estas habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes, valores fuera de la escuela, para que los padres de familia también pongan el ejemplo a sus hijos.
No se trata de que el docente todo el tiempo le esté fomentando que coma saludable y los papás contribuyan a mandarles estos alimentos prohibidos, no saludables. Entonces, buscar la manera también de que los papás se enteren de qué manera se va a trabajar, se está trabajando, qué cosas sí deben de fomentar en sus hijos y por lo tanto cumplir con esta corresponsabilidad, así como sus derechos y obligaciones de los padres de familia. Los principios de una alimentación adecuada, ¿cuál va a ser? Es que va a favorecer la salud y el bienestar, va a proteger el medio ambiente, obviamente por generar menos basura de esos alimentos procesados, es accesible física y económicamente, en este caso porque se le va a dar dentro de este acuerdo, se establece que se le debe de dar más prioridad a los productos locales, productos naturales y obviamente es más fácil de adquirir. Es inocua y respeta cultura y tradiciones. Dependiendo en este caso dónde se encuentre el alumno, también se va a hacer esta contextualización de los productos que pudieran vender quienes distribuyen pues estos alimentos dentro de las cooperativas, de las máquinas expendedoras o de la persona que pues ingrese los alimentos para la venta a los alumnos. Las acciones en las escuelas. Las escuelas tienen que promover los estilos de vida saludables, fomentar el consumo de frutas, verduras y alimentos naturales. Tienen que priorizar los alimentos de temporada y de la región. Por eso es importante que se contextualice. A través también de este programa se busca que el alumno conozca sus recursos naturales, que conozca sus actividades económicas, que puedan ver una, pues a lo mejor un espacio donde puedan ser emprendedores, donde puedan adquirir un oficio, donde también sepan conservar o preservar el medio ambiente, así como también beneficiarse y utilizar sabiamente los recursos naturales con los que cuenta su municipio, su región, su estado o de manera nacional con todo lo que nosotros pues tenemos al ser México. Tiene que evitar alimentos procesados con sellos de advertencia. Ya saben que son estos sellos que traen pues actualmente todos los alimentos y que son el exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de pues de todo, ¿no? Entonces, esos son los alimentos que están prohibidos en todas las escuelas. Y el maestro también tiene que evitar consumirlos, porque en este programa nos dicen fomenta el consumo de frutas, verduras y alimentos. Pero nuestros alumnos, al vernos con esos alimentos, nos van a cuestionar, pero ¿por qué tú sí lo haces y a mí me lo prohíbes? O sea, lo que dices es verdad que ayuda o es saludable, pero tú no lo haces. Entonces nosotros tenemos también que buscar cumplir estos programas, también nosotros tenemos que utilizarlos para nuestro bien. Tenemos que beneficiarnos de ello, tenemos que aprender. También es aplicable para nosotros, así como el de habilidades socioemocionales que tiene que ver con el no tener conflictos, pues también aplícalos para tu vida. No te hace ningún mal, al contrario, te hace un bien. ¿Por qué? Porque vas a poder convivir con tus demás compañeros, otros maestros, otros docentes, compartir experiencias, compartir estrategias, trabajar en equipo, llevarte bien, preguntar cómo van tus alumnos, cooperar para poder solucionar problemas, o sea, son cosas que te benefician. Y en el caso de este programa, pues te va a beneficiar a tu salud, que no tengas problemas cardíacos, que tengas una buena dieta, que hagas ejercicio, que mejore tu autoestima, que mejore tu salud, que mejore
tu estado de ánimo. Todo eso te va a ayudar también este programa. Por eso es importante que ustedes como docentes tengan claro que tampoco pueden ustedes meter a las escuelas o no deben de meter estos productos a las escuelas porque si en algún momento a la escuela le hacen auditoría y por ahí se encuentran botellas que no tienen que estar de refresco, envolturas de papitas, de todos estos que tienen sellos, pues a la escuela le van a dar una sanción administrativa, tiene que pagar una sanción, una multa. Entonces, ustedes pues también se pueden hacer acreedores a una sanción o a que les cobre la escuela pues para que paguen eso. Pero por eso es importante que también lo apliquen para ustedes. Evita, ¿qué más? Promover el consumo de agua potable. En este caso también es importante esto. Dentro de las escuelas, muchas veces los alumnos lo que tienen, pues son bebidas, pues endulzadas, son agua, dicen natural de frutas, son aguas de, pues supuestamente naturales de frutas, pero a lo mejor son con otros, componentes que sí son procesados, entonces buscar que consuman agua natural, esa agua potable de preferencia. Y en caso de que no haya, a lo mejor o no quieran, o quieran otro tipo de agua, pues que sea agua natural. Pero también como docentes, no lleguen con su botella de refresco, no lleguen con su botella de jugo, no lleguen con estas bebidas que puedan tener un sello de advertencia o incluso que puedan ser pues bebidas alcohólicas o de otro tipo energizantes porque también pues esas son malas aunque ustedes digan no pues es que es Gatorade no pues es que es tal cosa. También tener cuidado, pues, de qué es lo que se está consumiendo, les digo, para uso personal. En este caso, sé que varios van a tomar cerveza, van a tomar bebidas energizantes, van a tomar, refrescos, jugos, está bien, pero tratar de hacerlo lo menos posible, por lo menos dentro de su escuela y ya fuera de ella, pues ya por ahí dicen ya es otra cosa. Garantizar higiene en preparación de alimentos. Asegurar cumplimiento de criterios nutrimentales y fomentar la educación alimentaria. Como nos mencionan aquí, pues estas habilidades o esta parte de la educación que tienen que desarrollar, pues es para toda su vida, no nada más es por cumplir con el programa, no nada más es como aparentar que sí lo estoy haciendo, sino realmente decir, este programa, en vez de perjudicarme, pues sí me ayuda. No tiene nada de malo que tome yo siempre agua. De hecho, pues mi cuerpo es 100%, representa un gran porcentaje de agua. No me pusieron a mí dentro de mis componentes refresco, no me pusieron gasolina, no me pusieron bebidas energizantes. Yo funciono siempre con agua, siempre con alimentos y eso es suficiente. No necesito otro tipo de alimento procesado y me va a beneficiar en vez de perjudicar. Voy a tener mejor salud, no me voy a enfermar frecuentemente del estómago o de otro tipo de enfermedades, a lo mejor del riñón, del hígado, todo eso o del corazón. Todo eso voy a tener beneficios a largo plazo y tiene que ser por convicción. Nosotros tenemos que hacer que el alumno tenga ese pensamiento crítico, reflexivo, que sea autónomo y que ya después lo haga por convicción propia. La organización escolar. Nos van a hablar de la preparación y venta que se realiza en los establecimientos de consumo escolar. Deben de operar con principios de transparencia, honestidad y eficiencia. Solo pueden ofrecer alimentos permitidos y se excluyen alimentos no saludables. Las responsabilidades de los proveedores es que tienen que cumplir con los lineamientos y normativa sanitaria, contar con personal capacitado, preparar alimentos higiénicamente, ofrecer alimentos saludables y mantener precios accesibles.
Para los proveedores, la Secretaría de Salud, así como la Secretaría de Educación Pública, van a poder compartir estas guías para que los proveedores, los padres de familia, los docentes y la comunidad en general conozca acerca de este programa y para aquellos que aplica de manera directa, pues cumplan con esta normativa, con estos lineamientos. Y en caso de que no, pues van a ser sancionados, van a tener pues multas o lo que corresponda. Las responsabilidades de las autoridades escolares que va a tener, pues va a ser vigilar el cumplimiento de los lineamientos, va a verificar la capacitación del personal, atender quejas, reportar irregularidades, promover alimentación saludable y detectar venta de comida no permitida. En este caso, las escuelas, las autoridades escolares, actualmente están recibiendo certificaciones, están pasando por esta parte de, digamos, auditoría, en los cuales quienes cumplen, pues les dan esta certificación de que es una escuela que sí cumple con estos lineamientos, con estos criterios. Y en algunas escuelas, pues ya recibieron esta certificación. Pero en otras, pues están identificando irregularidades, que se siguen vendiendo todavía productos con sellos, que los maestros están promoviendo esos, pues esos productos. Y por promover, no precisamente es que les digan a los alumnos, tomen coca, tomen, coman papitas, coman cacahuates, hagan esto, sino con el ejemplo. Nosotros también promovemos con el ejemplo, por eso tienen que tener cuidado, por lo menos les digo, dentro de la escuela, ya fuera de la escuela, fuera de su horario laboral, ya esté en su casa o donde ustedes anden, pues ya esa es su vida personal. Pero por lo menos dentro de la escuela, pues seguir estas recomendaciones. Las responsabilidades de autoridades educativas. Se tienen que difundir los lineamientos, garantizar la infraestructura y agua potable, promover alimentos saludables, coordinar las acciones con autoridades locales, supervisar el cumplimiento y aplicar sanciones. De las responsabilidades de las autoridades sanitarias, tienen que verificar las condiciones sanitarias, aplicar normativa de salud, supervisar establecimientos. Recuerden que dentro de las escuelas van a existir las cooperativas y estas cooperativas pues tienen que cumplir con esas condiciones sanitarias de que todo esté bien lavado, que las frutas y verduras se laven, se les dé el tratamiento que se les tenga que dar para después prepararlas, que tiene que ser en condiciones donde no hayan moscas, donde no hayan cucarachas, donde no hayan ratas, donde no hayan pues cosas que les puedan afectar a la salud a los alumnos. Y se va a estar haciendo la supervisión periódica de de estos espacios de la venta de alimentos, de la distribución de alimentos. La corresponsabilidad institucional, la SEP y la Secretaría de Salud van a interpretar los lineamientos, la actualización va a ser periódica de estas disposiciones y va a existir una coordinación interinstitucional. Es decir, pues va a ser las autoridades, esta parte de la SEP y la Secretaría de Salud, quienes estén generando estos lineamientos, actualizaciones, generando las guías y materiales para los docentes o programas, videos. En este caso hemos visto en la televisión pues también los anuncios publicitarios de este programa para que también la comunidad en general, los padres de familia y todos los ciudadanos mexicanas, mexicanos, pues tengan conocimiento y también lo apliquen para su vida. En el contexto del documento nos mencionan que existe una alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Es por eso que se está implementando este programa. Existe una necesidad de mejorar los hábitos alimentarios, precisamente por esta parte de sobrepeso, la obesidad y todo lo que pues va a generar, como también son problemas de salud. La relación entre alimentación y aprendizaje.
Nosotros como docentes tenemos que enseñarles son los hábitos saludables, qué son los alimentos, la jarra del buen beber, el plato del buen comer, todo aquello de lo que puedan ellos aprender. Recuerden que también nosotros tenemos que enseñarles con qué derechos, con qué obligaciones, cuáles programas, cuáles protocolos, qué planes, qué programas de estudio ellos están recibiendo para que conozcan y hagan valer su derecho, pero también pues para que vayan haciendo pues las acciones pertinentes a sus hábitos y que se involucren con su proceso de enseñanza y aprendizaje. Recuerden que actualmente la nueva escuela mexicana pone al alumno de protagonista y el alumno es quien construye su conocimiento, pero el maestro pues prácticamente ya está como en una parte más de guía. Eh, los transitorios es que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, la implementación obligatoria en 180 días y sustituye lineamientos anteriores. La difusión y capacitación tiene que ser obligatoria, tanto como para los docentes, padres de familia, las autoridades escolares, los proveedores y todos los que se mencionan pues en este acuerdo. El enfoque general es que va a priorizar la salud y el bienestar del alumnado, promueve la alimentación saludable, vincula la educación, la salud y la comunidad e impulsa la prevención de enfermedades. Y como nos dicen aquí en la imagen, promover la distribución de alimentos saludables dentro y fuera de las escuelas es una responsabilidad compartida a favor de la salud de nuestras niñas y niños. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a este programa. Este programa también es, digamos, sencillo, pero todos estos programas, todas estas guías, cuentan con más material. Este material ustedes lo van a encontrar dentro de la página de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud. Y si ustedes buscan en su navegador Vive Saludable, Vive Feliz o el programa del que ustedes quieran revisar, les va a aparecer el enlace directo donde ustedes van a poder revisar los materiales. Déjenme, les pongo el ejemplo. Ustedes van a entrar a la página. Aquí ustedes van a tener diferentes materiales. Por ejemplo, les hablan de las jornadas de la salud, alimentos en las escuelas. Aquí viene lo referente a hábitos saludables, jornadas de salud escolar, alimentos en las escuelas. También se encuentran recetarios de cada una de las regiones de los estados donde vienen alimentos para aprovechar esos recursos naturales y esos alimentos que se puedan obtener en temporada. Y esos alimentos pues son los que se tienen que vender dentro de las escuelas. Quienes se encuentran en digamos, en alrededor, a la manzana de la escuela, pues también se les debe en este caso, enseñar, fomentar, platicar, llegar a acuerdos de que también pues puedan seguir estos lineamientos, esta normativa, aunque los que están fuera de las escuelas, pues no precisamente están obligados. ¿Por qué? Pues porque ya no pertenecen a la escuela. Todo lo que es obligatorio principalmente es nada más dentro de la escuela y por eso es que perdón, en las calles aledañas, afuera de la escuela, llegan otras personas a vender que los dorilocos, que los dulces, que las bebidas, o sea, todo lo tipo de alimentos que son chatarra, pues todavía se siguen vendiendo. Pero por lo menos dentro de las escuelas lo que se busca es que ya no existan pues esta venta de alimentos y el fomento de estos y que por lo tanto el alumno pues se vaya haciendo de esos hábitos de manera progresiva y como les digo de manera consciente y también ya que sea por convicción. Y aquí pues ustedes tienen diferente información, por ejemplo,
que son los hábitos saludables, la actividad física. También les dan actividades sugeridas de juegos, por ejemplo, aquí jueguen el avión, el lanzamiento de pelota. Van a encontrar información acerca de la higiene bucal, cómo lavarse los dientes, del cuidado de la vista, de los ojos, la de la alimentación saludable, pues igual les van a decir qué cosas comer, qué cosas no. Van a encontrar manual para padres y madres de familia para una vida saludable. De igual manera, pues estos programas o estas guías o estos manuales se les tiene que hacer llegar de alguna forma a los padres de familia para que se puedan vincular y se comprometan pues con la educación de sus hijos y su formación integral, al igual que la preservación de su salud y de todos, la garantía de todos sus demás derechos. Entonces, de esa manera ustedes van a tener acceso a esos documentos, a esas guías. Este material adicional, obviamente, se va actualizando, lo van subiendo, otros los van quitando, pero ya cuando estén frente a grupo, recuerden que estos recursos ustedes los pueden utilizar, los que proporciona la SEP, o pueden utilizar otra bibliografía, o pueden ustedes crear sus propios materiales, o buscar la estrategia que mejor les parezca para enseñarles ese valor, para enseñarles esa habilidad, esa actitud, implementar un proyecto. Ustedes van a decidir cómo enseñar sus contenidos, cuáles van a ser el orden, la organización de los contenidos, cuáles van a ser las metas educativas que ustedes van a estar trabajando, en qué momento, cuánto va a durar su clase, cuántas actividades van a incluir, qué actividades, de qué forma van a evaluar, o sea, todo eso pues ya lo incluye dentro de su planeación, pero pues estos recursos, obviamente les digo, ustedes ya tendrían que revisarlos en su momento cuando los ocupen. Ahorita dentro del examen, pues esos documentos, esas guías, pues no se las van a preguntar porque son muchos acuerdos, son muchas guías, son muchos materiales y obviamente eso ya es, les digo, para uso frente a grupo. Dentro de lo que les van a preguntar, pues nada más sería el conocimiento de este acuerdo, cómo funciona, cómo se aplica y qué es lo que se busca, tanto en el de Vive Saludable, Vive Feliz y en el de resolución de conflictos en los centros escolares. Entonces, no sé si tengan alguna duda de estos dos. Ese sería los temas del día de hoy. Ya nada más en la siguiente sesión revisaríamos lo de el programa de el fentanilo te mata, aléjate de las drogas, que es la estrategia en el aula para la prevención de adicciones. Y también revisaríamos, no, bueno, en este caso nada más revisaríamos la siguiente sesión porque sí es largo. Y en la próxima terminaríamos revisando con la de la ley, no, faltaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sería después la siguiente. Y por último terminaríamos con la de la prevención del acoso escolar. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. Ya solamente nos faltan como dos o tres temas, si es que no se me está pasando alguno. Y ya con eso terminaríamos de revisar pues todos los temas de la bibliografía, al menos de que ahorita cuando se llegue a publicar la nueva existan documentos adicionales. Obviamente yo los revisaría, yo les diría cuáles son las cosas importantes que van a venir en el examen y les entregaría yo de igual manera pues ese resumen si fuera necesario, pero si ya tenemos cubiertos todos los documentos, pues ya no revisaríamos otros, ya nada más estaríamos dando repasos a la información que estuvimos revisando pues en todas estas sesiones. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, entonces pues ya se pueden desconectar. Nos vemos en la siguiente sesión. Mañana les digo, yo les aviso cuando ya esté su guía.
y ahorita pues me quedo con los de educación básica que van a entrar y pues descansen, nos vemos el día jueves.